Bien, como saben, estamos ahora, ¿verdad?, en las reuniones de varones, estudiando este libro de Thomas Watson, La imagen del hombre piadoso. Entonces, dibujada, dice, con la palabra de Dios. Ese es el libro que vamos a estar estudiando. Nuestro hermano Eric dio ya la primera exposición, ¿verdad?, del libro, hablando un poco de la piedad, ¿verdad?, definiéndola, cómo debemos entenderla. Y para hoy tenemos dos capítulos, bueno, un capítulo completo, el 3, y el capítulo 4, digamos, las dos primeras secciones de este capítulo 4. El capítulo 3 es una exhortación muy fuerte. Entonces, se usa el lenguaje muy fuerte para exhortar, pero estoy seguro que va a ser de mucha bendición. Este capítulo 3 es una amonestación, dice, para los que solo fingen la piedad. Dice Watson, antes de entrar a definir qué caracteriza a un hombre piadoso, él va a advertir, va a hacer una serie de advertencias, unas amonestaciones para aquellos que fingen la piedad. Y comienza con Mateo 23, 27 al 28. Mateo 23, 27 al 28, que dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, los mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Este es el versículo con el que introduce Watson este tema, que hay una dura reprimenda para aquellos cristianos que, como él los llama, son solamente escoria reluciente. La escoria es eso, ¿verdad? Después de que se ha limpiado el oro, la plata, todo, lo que va quedando es esa escoria. Entonces dice que los llama escoria reluciente, que solo hacen alarde de piedad. Dice él como Mical, ¿verdad? Que pone el ejemplo de cuando Mical puso una imagen en la cama, ¿verdad?, para simular que ahí estaba el rey David cuando estaba siendo perseguido, y así engaña a los mensajeros de Saúl. Eso lo pueden encontrar en 1 Samuel 19, 16. La historia es un poco extraña porque Mical ayuda a David y después ya Mical dice que no, que es que David la forzó a hacer todo esto y que la amenazó de muerte. Pero Watson nos compara eso, a esa estatua que está ahí escondida. A estos, dice nuestro Salvador, los llaman sepulcros blanqueados. Su belleza es pura pintura. ¿Cuántos están, dice, pintados solo con una profesión religiosa? Su aparente brillo deslumbra los ojos de quienes los contemplan, pero en su interior no hay nada más que putrefacción. Dice Watson, por eso les decía, la exhortación es dura. Son como una flor que tiene una hermosa apariencia, pero cuando usted llega a olerla, tiene un olor a muerte. Huele a putrefacción. Tiene nombre para vivir, pero está muerta. Apocalipsis 3:1. Judas los compara con nubes sin agua. Eso lo pueden encontrar en Judas 12. Pretenden estar llenos del Espíritu, pero son nubes vacías. Su bondad no es más que una trampa religiosa. Entonces Watson hace una pregunta. ¿Pero por qué la gente se contenta con una muestra de piedad? ¿Por qué hay gente que se contenta con aparentar ser cristiano? ¿Verdad? ¿Qué lleva a las personas a...? La respuesta a esto es que esto les ayuda a mantener su estatus, a mantener su fama. Y compara la actitud de Saúl cuando ya el Señor le desecha en su reino, cuando ya Samuel es instruido por el Señor a que ya vaya a ungir otro rey, que Saúl está desechado. Saúl le hace una petición a Samuel en 1 Samuel 15:30. Él le dice, hónrame delante del pueblo. ¿Verdad? Que le pide, hónreme para que el pueblo no me deseche así o no me vuelva a ver feo, en otras palabras. Pero usted delante del pueblo, hónreme. Solo para mantener la apariencia. Los hombres ambicionan el crédito y desean ganar reputación en el mundo. Por lo tanto, se vestirán con el traje y el modo de la religión para que otros los vean como santos. Pero ¿qué provecho tendrá que otros lo elogien y sin embargo su conciencia los condene? ¿De qué le sirve a un hombre cuando está en el infierno que otros piensen que ha ido al cielo? Y eso lo vemos, mis hermanos, constantemente en funerales a los que hemos asistido. ¿De qué vale que la persona diga, mire, ya descansó? Allá estará con el Señor.
eso no le va a servir de nada a esa persona. No le van a estar, no le van a dar méritos, esos elogios que está recibiendo, si en realidad el Señor no le había salvado. Dice Watson, hace una advertencia, dice, oh, cuidado con esto, la piedad falsa es doble iniquidad, dicen. Ahora, ¿qué podemos ver? ¿Qué peligros o qué podemos resaltar en este tema de esta piedad falsa? Uno, esto estoy haciendo un resumen, mis hermanos, de este capítulo. Ojalá puedan tener acceso al libro. Pero vean lo que dice. Uno, tener solo una muestra de piedad es un pecado que enfurece a Dios. O sea, tener una apariencia de piedad es un pecado que enfurece a Dios. Al hombre que pretende ser santo, su corazón le dice que no tienen más que el nombre. Lleva a Cristo en su Biblia, pero no en su corazón. ¿Qué es esto sino abusar de Dios en su propia cara? La hipocresía hace que la furia se eleve ante el rostro de Dios, dice Watson. Segundo, hacer solo una demostración de piedad es un autoengaño. O sea, cuando una persona está haciendo una muestra de piedad y no es un verdadero creyente, lo que está es autoengañándose. Es un error tomar una apariencia de gracia por gracia. Esto es engañarse a sí mismo, como dice Santiago 1:22. Vean lo que dice. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Por la providencia del Señor, hace 2 domingos, ¿verdad?, estuvimos estudiando este tema. Recordemos que estuvimos viendo las 2 casas que habían sido puestas en diferente fundamento. Y lo que diferenciaba uno de otro, y por la cual una cayó y la otra no, es que ambos escuchan el mensaje del Señor, pero uno lo obedece y el otro no. Eran oidores, pero no hacedores de la palabra. ¿Y qué es lo que estaba haciendo el oidor? Engañándose a sí mismo. Porque va a venir la tormenta y la casa va a caer. Dice Watson también sobre esto. Tener solo un nombre y aparentar piedad es odioso para Dios, pero también es odioso para los hombres. El hipócrita es aborrecido por todos. Los malvados lo odian porque tiene una máscara de piedad. Entonces él no calza porque él tiene una máscara de piedad. Y Dios lo odia porque no tiene más que esa máscara. O sea, es un pecador que apenas lo que tiene es una máscara de piedad. Entonces cita ahí Hechos 26:28, cuando Agripa le dice a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco. Y uno piensa en Agripa, ¿verdad? Qué triste. Ahí estará todavía diciendo, mira, por poco. Salgo de no estuviera yo en este lugar. Por poco me persuades a ser cristiano. Los malvados odian al hipócrita porque es casi cristiano. Ya no calza con ellos, es un casi cristiano. Y Dios lo odia porque solo es un casi cristiano. Entonces vean que esta persona es odiada por los dos, tanto por el Señor como por la gente de este mundo. Cuarto dice, hacer alarde de piedad es una cosa vana. Los hipócritas pierden todo lo que han hecho. Sus oraciones y ayunos resultan abortivos, dice Watson. Entonces cita Zacarías 7:5, dice, cuando ayunasteis y llorasteis en 5º y el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Le pregunta el Señor a ellos. Toda la recompensa de los hipócritas está en esta vida. ¿Por qué lo sabemos? Mateo 6:5 dice, y cuando ores, dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Eso es todo lo que se ganaron. El ser vistos de los hombres, el ser alabados por los hombres. Esa es su recompensa, que por cierto es una recompensa pobre. Es una recompensa que se circunscribe únicamente al aliento vacío de los hombres. El hipócrita puede hacer su recibo y escribir, recibido el pago completo. Ya, con esa duración que tuve, es lo único que voy a recibir de pago. Los hipócritas pueden recibir los elogios de los hombres, pero aunque se les concedan esos triunfos, nunca tendrán el privilegio de sentarse en el cielo.
Quinto punto, tener solo una apariencia de piedad no producirá ningún consuelo en la muerte. ¿El oro pintado enriquecerá al hombre? ¿La pintura de la piedad te será de alguna utilidad? ¿Qué es la lámpara de la profesión sin el aceite de la gracia? O sea, ¿qué es la lámpara de yo decir ser cristiano sin que tenga el aceite de la gracia? Alguien que solo tiene una santidad pintada tendrá una felicidad pintada. Repito, alguien que solo tiene una santidad pintada tendrá una felicidad pintada. Sexto, dice, tú que no tienes más que un pretexto engañoso y una máscara de piedad, exponte al desprecio de Satanás. Y dice, explica esto así, lo que puede hacernos temer más en nuestro corazón es que cuando vemos altos cedros en la iglesia que están carcomidos por la hipocresía. Y cita como ejemplo personas que hubieran sido llamadas creyentes y vemos que son esos cedros grandes que por dentro estaban carcomidos. Cita por ejemplo a Balaam, ¿verdad? Balaam, un profeta, un cedro carcomido. Jehú, un rey. Judas, un apóstol. Todos ellos permanecen registrados hasta el día de hoy como hipócritas. Es cierto que las semillas de este pecado están en el mejor de los cristianos, porque yo sé que esto es duro, y entonces nosotros mismos tenemos que decir, hey, hemos sido hipócritas. Entonces Watson dice, las semillas de este pecado están hasta en el mejor cristiano. Pero como sucedía con la lepra bajo la ley, todos los que tenían hinchazones o manchas en la piel de la carne no eran considerados inmundos y expulsados del campamento. Y aquí es un ejemplo interesante que cita Watson. Porque no bastaba con que usted tuviera una mancha para que ya fuera sacado del campamento. Había todo un examen, ¿verdad?, de parte del sacerdote. Y llegaba y después veía que hasta si el pelo, ¿verdad?, si tenía cosas blancas o no, y volvía a dejar un tiempo. Y después, si no eran, la persona era declarado limpio. Pero el que sí tenía la lepra, fuera del campamento. Así todos los que tienen hinchazones de hipocresía en ellos no deben ser juzgados como hipócritas. Porque estas pueden ser manchas en los hijos de Dios. Lo que distingue a un hipócrita es cuando la hipocresía predomina en él y es como un cáncer que se extiende por el cuerpo. Ahora, no estoy diciendo que ser hipócrita está bien, ¿verdad? No es que porque seamos creyentes seamos hipócritas, bueno, entonces si todos somos hipócritas de vez en cuando está bien. No, debemos luchar, debemos arrepentirnos de esa hipocresía. Pero si mi estilo de vida muestra esa hipocresía constante, ¿verdad?, entonces autoexaminémonos. Watson lanza esta pregunta: ¿cuándo está el hombre bajo el dominio y el poder de la hipocresía? Entonces, si todos hemos tenido esas manchas de hipocresía, entonces ¿cuándo uno puede decir que está bajo el dominio? Y para él, ¿verdad?, hay dos características que son como reveladoras de que ahí tenemos a un hipócrita. Dice, la primera de ellas es cuando se sirve a Dios con fines siniestros. Él no entra a explicar qué es esto. Pero entonces, cualquier fin que no sea el dar la gloria a Dios para la predicación, cualquier fin secundario que usted quiera alcanzar con estar predicando, ¿verdad?, o estar viviendo la vida cristiana, entonces para él ahí hay una señal muy fuerte de que hay un hipócrita. Y la otra es, dice, cuando hay algún pecado querido por el hombre del que no puede, y ya cosecha mía, yo agregaría, ni quiere desprenderse. Usted ve un creyente, pero hay un pecado que dice que no puede desprenderse de ese pecado, pero tampoco quiere desprenderse de ese pecado. Entonces ahí hay un hipócrita también. Una persona que se está autoengañando diciendo que es creyente. Para Watson, esas dos son las señales más claras de un hipócrita. Y hace la siguiente invitación. Al cristiano le dice, cristiano, si te lamentas por la hipocresía y sin embargo encuentras este pecado tan potente que no puedes dominarlo, vaya a Cristo. Ruégale que ejerza su oficio real en tu alma. Recuerden que nuestro mediador es profeta, sacerdote y rey, ¿verdad? Entonces, vean que ese oficio real que está diciendo es para que nos traiga a Él,
para que Él, esa fuerza con la que nos subyuga, como dice la confesión, entonces dice, pídele que ejerza sobre ti ese oficio real. Dice que ejerza sobre ti su cirugía espiritual. Desea que corte lo que está podrido en tu corazón y que aplique la medicina de su sangre para sanarte de toda tu hipocresía. Que podamos orar como oraba David, dice él en el Salmo 119:80. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Esa es la exhortación introductoria que hace Watson en el capítulo 3. Antes de entrar ya ahora sí al capítulo 4, a hablarnos de las características de un hombre piadoso. ¿Cómo se caracteriza un creyente? En otras palabras, ¿qué debería haber en la vida de cada uno de nosotros? Este capítulo tratará de responder una pregunta. ¿Quién es el hombre piadoso? Para obtener una respuesta completa a esto, Watson establece varias señales, o sea, varias características específicas de un hombre piadoso. Y el primero de las características que vamos a ver esta noche es que un hombre piadoso es un hombre de conocimiento. Un hombre piadoso es un hombre de conocimiento. Voy a leerles el Proverbios 14:18 de la versión de la Biblia de las Américas. Dice así: los simples heredarán necedad, mas los prudentes son coronados de conocimiento. Dice el Proverbios 14:18. Un hombre natural puede tener algún conocimiento mental de Dios. O sea, hay gente afuera que opina con respecto a Dios. Es más, hay gente que tiene hasta programas ahí en búsqueda de Dios, ¿verdad? Y ponen ahí un montón de teorías de cómo encontrar a Dios. Entonces, puede ser que tengan una idea mental de Dios, pero no conoce a Dios salvíficamente. No conoce a Dios salvíficamente. Puede que tenga abierto la razón natural, pero no discierne las cosas de Dios de manera espiritual. El hombre sin Cristo no ve la maldad de su corazón ni ve las bellezas de un Salvador. Vean que el hombre no se percibe mal. Lo primero que oímos, ¿verdad? Cuando estamos ahí evangelizando, ¿qué es? No, pero yo estoy bien, yo no soy tan malo como otros. El hombre no se percibe malo, pero tampoco percibe las bellezas de un Salvador. Cristo es una perla de gran precio, dice Watson, pero es una perla que hay que buscarla. Es una perla que no está ahí a simple vista. Como ese mercader de perlas que andaba buscando perlas y encontró la perla de gran precio. Pero un hombre piadoso es enseñado por Dios. Dice 1 Juan 2:27, la unción misma os enseña todas las cosas. Y esto refiriéndose a las cosas esenciales para la salvación, que es lo que encontramos en la bendita palabra del Señor. Un hombre piadoso tiene buena inteligencia en el servicio de Jehová. Vea qué interesante este pasaje, tal vez busquémoslo para que vean qué hermoso. Segunda Crónicas 30:22. Segunda Crónicas 30:22. Vean qué bonita esta frase. Dice, y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová. Vean qué bonito. O sea, le habló a los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová. Nos hemos puesto a pensar en ese rico conocimiento que podamos tener para el servicio del Señor. Y esa es una bendición que da el Señor al hombre piadoso. Y es algo que va a caracterizar al hombre piadoso. Un hombre piadoso, dice de la palabra del Señor también en segunda. Un hombre piadoso tiene buena inteligencia. Así dijimos, segunda Crónicas 30:22. Un hombre piadoso tiene el olor de su conocimiento. Dice 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar, que dice, el olor de su conocimiento. Ese olor de su conocimiento de Cristo se va a manifestar en unos, va a olerles a muerte, y a otros les va a oler a vida. Pero ese olor de Cristo se va a manifestar en nosotros. Entonces vea que ese conocimiento es una característica del hombre piadoso. Hay una gran diferencia entre alguien que ha leído sobre un país, vean qué analogía más interesante,
Hay una diferencia entre alguien que ha leído sobre un país o lo ha visto en el mapa y otro que ha vivido en ese país y ha probado sus frutas y especias. O sea, no es lo mismo, ¿verdad? Usted se leyó todo un libro de cómo es Canadá. Usted lo ha visto en fotos, hasta en el Viewmaster y todo, veía la ruedita, veía todas las fotitos, y usted dice, ya, ese es Canadá. Pero es muy diferente que usted haya vivido ahí, haya probado las frutas que se produzcan ahí o los alimentos. Usted va a tener un conocimiento más vasto, conocimiento más profundo. El conocimiento con el que se adorna un hombre piadoso tiene los siguientes ingredientes. Y aquí Watson abre otra llave más porque este viene con muchas divisiones. Y entonces va a darnos 8 ingredientes que va a tener ese conocimiento del hombre piadoso. Primero, dice que es un conocimiento fundamentado, con fundamento. Y cita Colosenses 1:23, dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. No es simplemente creer como cree mi iglesia. O sea, no, yo creo, no, es que va a estudiar profundamente por qué está en una iglesia y por qué cree igual que sus hermanos. Vean que aquí tenemos siempre la bendición de que cuando vamos a recibir un miembro en la iglesia, por lo menos nos aseguramos de que ha leído lo que confesamos como iglesia y que ha entendido por qué confesamos lo que confesamos. No es un simplemente así, yo creo igual, pero no he estudiado, no he leído. Yo es que los veo así, les veo las caras y yo creo que deben estar bien, entonces me uno a esta iglesia. Pero no ha profundizado el por qué. Entonces dice que es un conocimiento fundado. El conocimiento salvador descansa sobre una doble base: la palabra como guía y el espíritu como testigo. El conocimiento salvador no es cambiante ni dudoso, sino que tiene certeza. Tiene certeza. Dice Juan 6:99, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dijo el apóstol, ¿verdad? Declarando eso, que también el Señor le dice bienaventurado. ¿Por qué? Porque ese conocimiento no se lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre Celestial. Los mártires, nuestros hermanos que dieron su vida por la causa del Evangelio, estaban tan confirmados en su conocimiento de la verdad que la sellarían con su propia sangre. Ellos sabían lo que estaban creyendo y firmarían esa verdad con su propia sangre. Dice que también una segunda característica de este conocimiento es que es un conocimiento apreciable. Un conocimiento apreciable. Cita el ejemplo de un joyero. Un joyero dice, tiene la habilidad de valorar una joya. ¿Por qué? Porque la conoce. El que estima a Dios por encima de los cielos, como dice el Salmo 113:4, dice, excelso sobre todas las naciones de Jehová, sobre los cielos su gloria. Y también lo estima sobre las comodidades de esta tierra, como dice el Salmo 73:25, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. O sea, quien tiene a Dios así como lo más supremo, ¿verdad? Como el ser supremo, entonces ahí sí conoce a Dios. Esta persona conoce a Dios. Comparar otras cosas con Dios es degradar a la deidad, como si se comparara, dice, una luciérnaga con el sol. Entonces, este es un conocimiento apreciable. Dice también que es un conocimiento vivo, este conocimiento que tiene el hombre piadoso. Dice el Salmo 119:93, nunca olvidaré tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Entonces vean que ese conocimiento no es letra muerta, no es una cuestión que memorizamos nada más por memorizar o leemos solo por leer. Es un conocimiento que nos trae vida, nos vivifica. El conocimiento en la cabeza de un hombre natural, el conocimiento en la cabeza de un hombre natural es como una antorcha en la mano de un muerto. El verdadero conocimiento vivifica, trae vida. El hombre piadoso no solo brilla con iluminación, sino que arde con afecto. Vean que es un conocimiento que no solo lo hace brillar, sino que lo hace arder, ¿verdad? Con ese afecto. Cuarto, dice que es un conocimiento aplicado. ¿Qué dijo Job? En Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive. Un medicamento es mejor
cuando se aplica, ¿verdad? O sea, yo ahora les estaba contando a algunos que he pasado con un dolor aquí en la boca, me compré un medicamento. O sea, nada hago con comprármelo y no aplicármelo, ¿verdad? Entonces, este conocimiento aplicativo es gozoso. Vean qué interesante esto. En Hebreos 7:22, a Cristo se le llama el fiador, ¿verdad? Se le llama el fiador de un mejor pacto. Entonces, dice que qué gozo deberíamos sentir cuando estamos tan ahogados nosotros en deudas, saber que nuestro fiador es Cristo. O sea, es ver eso y aplicarlo de verdad en nuestra vida. Eso debería traerme un gozo enorme. Mi deuda es impagable, pero mi fiador es Cristo. Es el quien está para el que va a pagar esa deuda, o quien pagó esa deuda, perdón, es Cristo. A Cristo se le llama el abogado también. 1 Juan 2:1, que es el consolador, ¿verdad? También. Eso es así, de Paracletos, es como se traduce. Entonces dice Watson, qué consuelo es cuando tengo una mala causa, saber que Cristo es mi abogado. Ese es un abogado que no va a perder el juicio. Ese es un abogado que nos va a defender perfectamente, que nos va a consolar perfectamente. Pero entonces vean que nada hacemos con tener eso y no aplicarlo. Que no nos cause gozo esta palabra aplicándola a nuestra vida. Un abogado que nunca perdió una causa que defendió. Lanza la siguiente pregunta: ¿pero cómo sabré que estoy aplicando correctamente a Cristo? O sea, ¿cómo hago yo para saber que lo estoy aplicando correctamente? Un hipócrita puede pensar que aplica cuando en realidad no lo está haciendo. Balaam, aunque era hechicero, dice, todavía decía Dios mío. Uno lee ahí en Números 22:18 y Balaam así se refería. Y la respuesta que da Watson es la siguiente: el que aplica correctamente a Cristo junta a estos dos términos, Jesús y Señor, como lo dice Filipenses 3:8, que dice Cristo Jesús, mi Señor. Muchos toman a Cristo como Jesús, ¿verdad? Para salvarlos, pero lo rechazan como el Señor para que gobierne sus vidas. Te unes al príncipe y salvador, como dice Hechos 5:31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, nuestro Señor es príncipe, es nuestro Señor. Él nos domina, pero es nuestro Salvador. Como bien lo señala Watson, hay mucha gente que sí está muy de acuerdo en que Cristo sea su Salvador, pero que no sea el que gobierne su vida. Cristo es un sacerdote sobre su trono, Zacarías 6:13. Él nunca será sacerdote para interceder, a menos que su corazón sea el trono donde Él tenga su cetro. Otra respuesta que da Watson a esto es que quien aplica correctamente a Cristo obtiene poder de Él. O sea, quien tiene una correcta aplicación de Cristo obtiene poder de Él. Y pone el ejemplo de la mujer que tenía flujo de sangre. Dice: la mujer del Evangelio, habiendo tocado a Cristo, sintió que de Él salía poder y su fuente de sangre se secó. Marcos 5:29. Esto es aplicar a Cristo. Cuando sentimos que un poder mortificador del pecado fluye de Él. El conocimiento que es aplicativo no permitirá que el corazón se deje arrastrar por el pecado. Cita una quinta característica. Dice que es un conocimiento transformador, ese conocimiento del hombre piadoso. Dice 2 Corintios 3:18, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen. Así como un pintor que mira un rostro dibuja un rostro parecido al del cuadro, así, al mirar a Cristo en el espejo del Evangelio, somos transformados a su semejanza. Podemos mirar otros objetos que son bellos, pero no ser embellecidos por ellos. Un rostro deformado puede mirar la belleza y, sin embargo, no volverse bello. Un hombre herido puede mirar a un cirujano y aún así no ser curado. Pero esta es la excelencia del conocimiento divino, que nos da tal visión de Cristo que nos hace partícipes de su naturaleza. Como Moisés, cuando vio las espaldas de Dios, su rostro resplandeció. Qué bonita esta analogía. Sexto, un conocimiento
del hombre piadoso es un conocimiento que vacía al hombre. Ese conocimiento, cuando va adquiriendo el hombre piadoso, va vaciando lo que es o lo que era ese hombre. El conocimiento carnal marea la cabeza de orgullo. 1 Corintios 8, 1 al 2. El verdadero conocimiento saca al hombre del amor de sí mismo. Cuanto más sabe, más se sonroja de su propia ignorancia. Un creyente, cuanto más sabe, más se sonroja de su propia ignorancia. Así es como se sintió Asaf, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando el hermano Eric dio la enseñanza del Salmo 73? Así se sintió Asaf. En Salmo 73, 22, 24 dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Séptimo, este es un conocimiento que crece. El conocimiento del hombre piadoso es un conocimiento que crece. Dice Colosenses 1, 9 al 10. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vea la petición del apóstol. Lo que él pedía es que fueran llenos de conocimiento de la voluntad del Señor en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces la oración es que sean llenos del conocimiento, que tengan inteligencia espiritual para que entiendan cómo hacer la voluntad de Dios y sigan creciendo en conocimiento espiritual. Vean que estas iglesias, ¿verdad? O hermanos que dicen, no, es que la doctrina divide y eso es malo. No, el Señor nos manda a crecer en conocimiento del consejo completo de la palabra del Señor. Tan dulce es el conocimiento espiritual que cuanto más sabe un santo, más sediento está de conocimiento. Entre más conoce un santo, más sediento está de conocimiento. Pablo en 1 Corintios 1:5 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Fuisteis enriquecidos en todo conocimiento. Finalmente, otra característica de este conocimiento es que es un conocimiento práctico. Aunque Dios requiere conocimiento más que holocausto, según Oseas 6:6, es un conocimiento acompañado de obediencia. El verdadero conocimiento no solo mejora la vista del cristiano, sino que mejora su paso. Puede ver mejor, entonces va a caminar mejor. Es un reproche para un cristiano vivir en contradicción con su conocimiento, saber que debe ser estricto y santo y sin embargo vivir libremente. No obedecer es sinónimo de no saber. O sea, conocerlo intelectualmente no es conocer. Si usted no hace, no conoce. Es lo que dice Watson. Para poder usted decir que usted conoce del Señor, es que usted tiene que estar obedeciendo el ejemplo de las dos casas, en los dos fundamentos. El que oye y no hace, no conoce. Los hijos de Elí, recuerden el oficio que tenían los hijos de Elí. Conocían ellos lo que sí, claro, hasta enseñaban a otros, ahí en el pueblo. Los hijos de Elí eran hombres impíos, pero la Biblia dice en 1 Samuel 2:12, no tenían conocimiento de Jehová. Eso es lo que dice de los hijos de Elí. No tenían conocimiento de Jehová. Su papá un sacerdote, ellos mismos eran levitas ahí. Y dice, no tenían conocimiento de Jehová. No pudieron evitar saberlo. ¿Por qué? Porque ellos enseñaban ese conocimiento a otros. Y sin embargo se dice que no sabían porque no obedecieron. Cuando el conocimiento y la práctica aparecen juntos, entonces eso es sinónimo de mucha felicidad. El conocimiento que no se aplica solo llevará al hombre al infierno. Puesto que queremos evidenciar que somos piadosos, trabajemos por este buen conocimiento del Señor, que es el mejor conocimiento. Entonces, ¿cómo obtenemos ese conocimiento? ¿Cómo obtenemos este conocimiento salvador? Y viene una respuesta, no por el poder de la naturaleza. Así no se va a obtener.
Un hombre no puede alcanzar el conocimiento salvador de Dios por sí mismo, ya que, según 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque esto se tiene que discernir espiritualmente. Es lo que dice este pasaje. ¿Qué debemos hacer entonces para conocer a Dios de una manera que salve nuestras almas? Entonces ahí es implorando la ayuda del Espíritu de Dios. Pablo nunca se vio ciego hasta que lo encandiló una luz del cielo, nuestro Señor. Antes de eso él no se veía ciego, no se percibía ciego. Hechos 9:3. Dios debe ungir nuestros ojos antes de que podamos ver. Podemos leer muchas verdades de la Biblia, pero no podemos conocerlas de manera salvadora hasta que el Espíritu de Dios brille sobre nosotros. Si tú tienes, dice Watson, este conocimiento salvador y santificador floreciendo en ti, bendice a Dios por ello. Esta es la unción celestial. Los objetos más excelentes no se pueden ver en la oscuridad, pero cuando aparece la luz, cada flor brilla con su belleza nativa. Así, mientras los hombres se encuentran en la medianoche de un estado natural, la belleza de la santidad se les oculta. Pero cuando la luz del Espíritu llega de manera salvadora, entonces aquellas verdades que antes menospreciábamos aparecen con ese brillo glorioso que los transporta con asombro y amor. Cuán agradecido estaba Cristo con su Padre por esto. ¿Qué dijo él? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Mateo 11:25-26. ¿Cómo deberías admirar la gracia gratuita? Que Dios no solo te ha traído luz, sino que te ha dado ojos para poder verla. Que Él te ha permitido conocer esa verdad. Es una misericordia por la que nunca podremos estar lo suficientemente agradecidos. Que el Señor nos haya iluminado. Este es el capítulo 4 en cuanto al conocimiento. Y finalizo con una partecita más pequeñita de otra característica que debe estar en la vida del hombre piadoso. Y es que el hombre piadoso es un hombre de fe. Ya no solo es un hombre de conocimiento, sino que también es un hombre de fe. Así como el oro es el más precioso entre los metales, así también dice lo es la fe entre las gracias. Dice Watson, la fe nos separa del olivo silvestre de la naturaleza y nos injerta en Cristo. La fe es la arteria vital del alma. El justo por la fe vivirá, dice Habacuc 2:4. Los que carecen de fe, aunque respiran, están muertos. La fe es el vivificador de las gracias. Ninguna gracia se mueve hasta que la fe la pone en acción. La fe estimula el arrepentimiento. Cuando creo en el amor de Dios por mí, esto me hace llorar de pecar contra un Dios santo. La fe es la madre de la esperanza. Primero creemos en la promesa, luego la esperamos. Si yo no creo lo que el Señor, ¿verdad?, me está prometiendo, entonces, ¿cómo voy a esperar? Entonces, vean qué bonito de esto de que la fe es la madre de la esperanza. La fe es el aceite que alimenta la lámpara de la esperanza. Si se cortan los tendones del cuerpo, si se cortan los tendones, el cuerpo queda cojo. Si se corta este tendón de la fe, la esperanza queda coja. La fe es la base de la paciencia también. El que cree que Dios es su Dios y que todas las cosas que le ocurran en su vida son providencia del Señor y obran para su bien, se entrega pacientemente a la voluntad de Dios. ¿Ven qué bonito? La fe va a nutrir a la paciencia. La fe alimenta esa paciencia. ¿Por qué creo yo que todo lo que pasa en mi vida Dios está en control? Porque así lo dice el Señor en su palabra. Y dice que todo lo que va a ocurrir en mi vida va a obrar para bien. Esto es para los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, si por fe creo eso que me dice la palabra de Dios, entonces pacientemente voy a esperar. Y pacientemente voy a agradecer a Dios por eso que ha ocurrido, aunque de primera mano no estoy entendiendo por qué ocurrió eso. Pero sé que es para mi bien. Por tanto, la fe es un principio vivo. La vida de un santo no es más que una vida de fe.
Un cristiano, por el poder de la fe, ve por encima de la razón humana. 2 Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero lo que no se ven, las que no se ven, son eternas. La razón humana, lo que se ve, muchas veces nos puede decir algo, pero nosotros no tenemos que ver lo que se ve, sino lo que no se ve. Lo que se ve es temporal, lo que no se ve es eterno. Salmo 112:7 dice que el hombre que vive con fe no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Entonces diremos también que la fe es finalmente también la que nos va a dar a nutrir esa confianza. Dice 2 Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Vean la seguridad. Estoy padeciendo, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Dios confió a Pablo su evangelio y Pablo confió a Dios su alma. Watson describe la fe como un ancla. Dice que es el ancla del hombre piadoso, la cual arroja en el mar de la misericordia de Dios y ésta le impide hundirse en la desesperación. Qué bonito, ¿verdad? Como lo expresa. Repito, la fe es como el ancla del hombre piadoso, la cual arroja en el mar de la misericordia de Dios y le impide hundirse en la desesperación. Si los hombres vivieran por fe, utilizarían medios pecaminosos para ganarse la vida. Esta es una cita de Crisóstomo. Si hubiera fe, habría tanto fraude, dice Watson. Si la fe viviera, nadarían los hombres como peces muertos corriente abajo. En esta época apenas se puede encontrar tanta fe en los hombres como la misma que se encontraba entre los demonios, que creen y tiemblan. Que el Señor nos ayude a ser hombres piadosos, hombres de conocimiento y hombres de fe. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias por lo que hemos visto en este ratito, Señor. Gracias, Padre, porque adviertes del autoengaño, adviertes de personas que puedan creer que son piadosas y no lo son. Ten misericordia, Padre. Si hay alguien que hasta hoy ha creído que era creyente y no ve esas muestras, Señor, líbrale del autoengaño. Ten misericordia, pecadores. Sálvalo, Padre bendito, por tu misericordia. Que pueda acudir a Cristo, que pueda correr al Salvador. Que implore un cambio genuino de corazón. Que pueda quitar ese corazón de piedra y poner tú, Señor, un corazón de carne. Y Padre, para los que por tu misericordia hemos sido salvados, ayúdanos a autoexaminarnos también, Señor. A poder ver cuánta hipocresía hay en nuestras vidas, cuánto nos falta crecer en conocimiento, cuánto nos falta anhelar conocer cada día más tu palabra, Señor, y cuánto fallamos en vivir por fe. Ayúdanos a crecer en esto, Señor, en todas estas características del hombre piadoso, y ayúdanos a hacerlo con paciencia, Padre, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, porque no es en nuestras fuerzas, no es en nuestro ejemplo, es en el ejemplo de Cristo. Permite, Señor, que sea Jesucristo el único que sea nuestro modelo a seguir y que podamos imitar al único que fue perfectamente piadoso. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.